Bienvenidos a todos y todas a este espacio que hemos querido llamar La mayéutica en el mundo actual. El arte de pensar comienza con una pregunta. Mi nombre es Ricardo Mejía Ibáñez y me acompañan mis compañeros Augusto, Jamie, Astrid, Ginette y Carlos, quienes se desempeñan en el sector educativo y con quienes iremos conversando sobre la manera en la que comprendemos el método mayéutico en la actualidad desde nuestras prácticas profesionales. Para comenzar, daremos una pequeña definición de lo que es la mayéutica, mencionando algunas características para luego entablar el diálogo con mis compañeros. La mayéutica, propuesta por Sócrates, filósofo griego que vivió en el siglo V a.C., se entiende como el método utilizado para alcanzar el conocimiento por medio del diálogo que se entabla con los interlocutores. El conocimiento no se plantea como un saber que puede enseñarse o comunicarse a los otros, sino como una construcción que se debe ir desarrollando mediante la dinámica de preguntas y respuestas. Así pues, la mayéutica es una posibilidad para construir conocimiento utilizando las preguntas adecuadas en el diálogo. En este sentido, este método tiene como finalidad principal lograr que las personas alcancen el conocimiento, pero con una finalidad práctica que consiste en conocerse a sí mismos. Es decir, no se trata solamente de obtener un conocimiento teórico, sino de aprender algo que pueda llevarse a las prácticas cotidianas de la vida. Ahora quisiera que conversáramos un poco sobre la manera en la que vemos esta práctica en nuestros contextos educativos. ¿Quién quisiera iniciar? Bueno, Ricardo, como acabas de mencionar, encontramos en las pedagogías críticas y decoloniales un vínculo interesante con la mayéutica. A grosso modo, observamos que la mayéutica se enfoca en el proceso de descubrir y cuestionar, coincidiendo en parte con las pedagogías críticas que buscan cuestionar la estructura del poder y proporcionar conciencia crítica. Ahora bien, para entrar en contexto, hablemos de cómo impacta la mayéutica en las prácticas educativas. Para dar respuesta daremos un sentido crítico, una mirada paralela que nos permita más allá de una respuesta dejar una reflexión. A este nivel ya entendemos que la mayéutica de Sócrates es comparada con modelos pedagógicos tradicionales, lo que hoy en un mundo globalizado e interconectado no es el camino más correcto. Para respaldar lo anteriormente dicho y tener otra perspectiva, veamos lo que nos dice Friedrich Nietzsche en su obra Así habló Zaratustra, donde critica a la mayéutica como un método que busca imponer la inmoralidad y la verdad del maestro sobre el discípulo. En conclusión, creo que debemos reconocerle a la mayéutica grandes avances en la educación enfocadas en el pensamiento crítico, pero también debemos demostrar que la educación siempre estará abierta a interactuar con diversas perspectivas y realidades. Freire nos habla de buscar el camino donde el estudiante pueda cuestionar las organizaciones del poder y pueda desarrollar una conciencia crítica de su realidad. Quiero resaltar dos aspectos positivos de la mayéutica que son los siguientes. Este concepto propone que la educación no es solo entrenamiento para el trabajo, sino una herramienta para la justicia social y el cambio democrático. Permite a docentes y estudiantes pensar más allá de lo establecido, utilizando el conocimiento para cuestionar las desigualdades y actuar como ciudadanos críticos en su entorno. Otro aspecto por destacar es que este método promueve que el estudiante sea el constructor de su propio conocimiento mediante el diálogo guiado y la resolución de contradicciones. Esto fomenta un pensamiento reflexivo y crítico, alejándose del modelo tradicional de depósito de información. Si bien la mayéutica ofrece diversos beneficios en los procesos educativos, es importante señalar dos aspectos que desde mi punto de vista pueden representar ciertas limitaciones dentro de su implementación. El método requiere que el docente impugne o refute las respuestas iniciales del alumno para revelar sus contradicciones. Este proceso crea una disonancia cognitiva que genera tensión, malestar e incomodidad en el estudiante, lo cual puede ser difícil de manejar emocionalmente en el aula. Por otro lado, debido a la falta
presión y exigencia del diálogo dirigido, el alumno puede experimentar una fatiga evidente por el esfuerzo intelectual y emocional. Además, si el docente no gestiona el proceso con sensibilidad, el hecho de no poder responder a las preguntas puede socavar la autoestima del estudiante al exponer su falta de conocimiento frente a sus compañeros. El método de la mayéutica desarrollado por Sócrates sigue siendo relevante en la actualidad por varias razones. Primero, fomenta el pensamiento crítico. La mayéutica promueve la reflexión y el cuestionamiento, lo que es fundamental en un mundo donde la información es abundante y a menudo contradictoria. Segundo, facilita el aprendizaje activo. Al alentar a los estudiantes a llegar a sus propias conclusiones a través de preguntas y diálogos, la mayéutica promueve un aprendizaje más profundo y significativo. Tercero, desarrollo de habilidades de comunicación. El método de la mayéutica implica escuchar activamente, formular preguntas pertinentes y expresar ideas de manera clara, habilidades que son esenciales en la sociedad actual. Y por último, promueve la empatía y la tolerancia. Al buscar comprender las perspectivas de los demás, la mayéutica fomenta la empatía y la apertura a diferentes puntos de vista, lo que es crucial en un mundo diverso y globalizado. En resumen, la mayéutica sigue siendo importante en la actualidad porque promueve el pensamiento crítico, el aprendizaje activo, las habilidades de comunicación y la empatía. Todas esas habilidades fundamentales en el mundo contemporáneo. Retomando lo que han mencionado mis compañeros, considero que la mayéutica sigue vigente en la educación porque promueve un aprendizaje basado en el diálogo, el cuestionamiento y la reflexión. Este método, propuesto por Sócrates, plantea que el conocimiento no se transmite de manera pasiva, sino que se construye a través de preguntas que ayudan al estudiante a descubrir las respuestas por sí mismo. Por esta razón, la mayéutica sigue siendo relevante frente a otros métodos tradicionales, ya que convierte al estudiante en protagonista de su aprendizaje y fomenta habilidades como el pensamiento crítico y la capacidad de analizar la realidad. Además, este enfoque se relaciona con las pedagogías críticas propuestas por Paulo Freire, quien plantea que la educación debe permitir a los estudiantes cuestionar su contexto y desarrollar una conciencia crítica. En conclusión, la mayéutica continúa presente porque promueve el diálogo, la participación activa y la construcción del conocimiento, elementos fundamentales en la educación actual. En filosofía, hablar de la mayéutica socrática es referirnos a uno de los referentes principales de la tradición filosófica occidental. La mayéutica es crucial para la enseñanza de la filosofía, incluso en nuestro contexto actual. Nos estamos refiriendo quizá al primer método de enseñanza propiamente filosófico, teniendo en cuenta que se basa en la pregunta, un elemento fundamental para la filosofía. En esa medida, la mayéutica sigue teniendo un papel protagónico en las prácticas de la enseñanza de esta área. Sin embargo, las preguntas que se plantean son de otro tipo, pues no tenemos los mismos presupuestos que eran centrales para Sócrates. Por ejemplo, el hecho de pensar que el conocimiento ya lo poseía el interlocutor, debido a una idea metafísica de que el conocimiento y las ideas del mismo eran inmutables y eternas y que lo que las personas necesitaban era llegar a él mediante las preguntas correctas. Ya no tenemos ese presupuesto. Por el contrario, el conocimiento es algo que sabemos que es contingente a los contextos y a los momentos históricos en los que se plantean las preguntas. Es decir, si bien seguimos una práctica entendida como la búsqueda del conocimiento a partir de la pregunta, sabemos y debemos tener en cuenta que no llegaremos a un conocimiento acabado, sino a una pluralidad del mismo, o sea, a diferentes conocimientos. En mi práctica como docente en un resguardo indígena, puedo relacionar la mayéutica de Sócrates con la educación propia al reconocer que el aprendizaje no se basa en imponer conocimiento, sino en guiar a los estudiantes mediante preguntas que lo lleven a reflexionar sobre su realidad, su cultura y su relación con el territorio. Así, al igual que en los círculos de palabra, la enseñanza de los mayores promueve el diálogo, la escucha y la construcción colectiva del saber,
permitiendo que los niños y jóvenes descubran por sí mismos el valor de las tradiciones y desarrollen un pensamiento crítico sin desligarse de su identidad cultural. Muchas gracias, compañera Astrid. Desde mi experiencia como docente de preescolar, he podido observar cómo la mayéutica se puede aplicar con los niños y niñas en la educación inicial. Siguiendo la propuesta de Sócrates, procuro no dar siempre las respuestas, sino acompañarlas mediante preguntas que los inviten a pensar. Durante las experiencias pedagógicas, como la lectura de cuentos, la observación de imágenes, la exploración del medio y los momentos de juego, planteo preguntas que les permiten interpretar lo que ven, imaginar lo que podría suceder o expresar lo que piensan frente a una situación. Por ejemplo, cuando trabajamos el tema el día y la noche, les pregunto quién aparece durante el día o qué sucede cuando llega la noche. También suelo hacer preguntas sobre las acciones de los personajes de los cuentos o preguntas científicas acordes a su edad, como por qué creen que el hielo se derrite. Desde mi práctica pedagógica, he notado que este proceso fortalece el lenguaje, la curiosidad y la participación de los niños y niñas, porque se sienten escuchados, valorados. Por eso, considero que la mayéutica también tiene un papel importante en el preescolar, ya que permite que los niños y niñas desarrollen desde temprana edad la capacidad de pensar, reflexionar sobre su entorno y comenzar a construir un pensamiento crítico desde su corta edad. En mi práctica docente en el preescolar rural, no entiendo la enseñanza como una simple transferencia de datos, sino como un verdadero acto de intervención política y social. Por eso aplico la mayéutica socrática. No les doy las respuestas terminadas a mis niños, sino que utilizo el diálogo guiado para que ellos mismos sean los constructores de su propio conocimiento a partir de lo que ven cada día en el campo. Para mí esto es sembrar una esperanza educada. Mi labor no solo es enseñar canciones, trazos y juegos, sino ayudar a que mis estudiantes aprendan a narrar sus propias historias y a entender que sus vivencias diarias tienen un valor público. Al usar la autoridad para abrir el diálogo y no para imponer obediencia, busco que mis niños desarrollen desde ahora la capacidad de cuestionar su entorno. Quiero brindarles las herramientas para que en el futuro tengan la fuerza para gobernar su realidad en lugar de ser simplemente gobernados por ella. Gracias, compañera Jamie. En esta ocasión daré un gran reconocimiento a la mayéutica, ya que tiene una relación directa con la educación rural, donde los materiales y los recursos son muy limitados y donde el docente y la experiencia directa con el entorno se transforma en los libros y demás medios. Desde esta mirada, reconocer que el docente rural de básica primaria no llega a enseñar desde un conocimiento nulo, sino que utiliza la mayéutica para que el alumno relacione su parte académica desde los recursos que le proporciona su contexto. Como docente multigrado, reconozco en la mayéutica muchos elementos de la enseñanza-aprendizaje, destacando como principal en mi contexto la enseñanza personalizada. No queriendo decir con esto que mis estudiantes reciben una educación tradicional, ya que en este departamento de Colombia se aplica una metodología llamada Escuela Nueva Activa, que basa sus principios en aprendizajes colaborativos y aprendizajes activos, entre otros. En mi experiencia como docente rural en el área de educación física, he observado que los y las estudiantes de estos entornos tienden a participar principalmente en un solo deporte, el microfútbol. Esta preferencia limita en cierta medida su conocimiento y exploración de otras disciplinas deportivas. Sin embargo, de manera empírica he implementado una estrategia pedagógica relacionada con la mayéutica socrática a través de preguntas, incógnitas y reflexiones. He motivado a los estudiantes a interesarse por otros deportes, incentivando en ellos la curiosidad por conocer sus reglas, diferencias, similitudes e importancia. Este enfoque ha permitido que los y las estudiantes no solo amplíen su conocimiento deportivo, sino que también desarrollen un mayor interés por el aprendizaje, al, al descubrir por sí mismos las características de cada deporte,
se genere una participación más activa, crítica y significativa en las clases de educación física. Muy buen día, mucho gusto, me presento. Mi nombre es Carlos Eduardo Ortúa Rojas, soy licenciado en Educación Física, Deporte y Recreación. En conclusión, con lo anterior dicho, darle un agradecimiento a mis compañeros por la participación individualizada dirigida hacia la mayéutica. En lo anterior dicho, la mayéutica desde su origen en el pensamiento socrático continúa siendo un referente fundamental en la educación actual, aunque reinterpretada a la luz de los contextos contemporáneos. A lo largo del diálogo se evidencia que este método no solo promueve la construcción del conocimiento a través de la pregunta, sino que también fortalece el pensamiento crítico, la autonomía y la participación activa de los estudiantes y las estudiantes. Si bien presenta desafíos como la exigencia emocional y cognitiva, se implica para los estudiantes su valor pedagógico. Radica en transformar la enseñanza en un proceso reflexivo, dialógico y significativo. Además, su articulación con pedagogías críticas y contextos diversos como la educación rural, indígena y de preescolar, demuestra su capacidad de adaptación y vigencia. En definitiva, la mayéutica no debe entenderse como un método rígido ni absoluto, sino como una herramienta dinámica que, bien aplicada, permite formar sujetos críticos, conscientes de su realidad y capaces de construir múltiples saberes desde sus propias experiencias. Así, más que buscar respuestas definitivas, la mayéutica invita a mantener viva la pregunta como motor del aprendizaje y la transformación social. Muchas gracias.